utilizado desde el siglo XVI como el gran gramático franciscano Fray Andrés de Olmos, que es autor de la primera gramática náhuatl de 1547, y veía también allí este alfabeto que también fue utilizado por ese gran franciscano Fray Bernardino de Sahagún, y ese gran autor del diccionario náhuatl español y español náhuatl de Aloncito, le decían Alonso de Molina. ¿Por qué le decían Aloncito? Pues porque él vino muy pequeño, de unos escasos 6 años, y que se formó aquí en la Gran Tenochtitlan. Otro de los niños que llegó, entre paréntesis, aprovecho esta oportunidad, fue el dominico Fray Diego Durán. Fray Diego Durán, que nace en 1537 y llega aquí a la Gran Tenochtitlan de escasos 5 o 6 años, y se va a vivir de inmediato a Texcoco, en donde va a aprender el náhuatl con los niños de su edad. Bueno, pues regreso nuevamente, ese alfabeto clásico que utilizaron los frailes franciscanos es con el cual está conformado este libro, porque nosotros hemos pensado, y no porque queramos, sino porque San Witman, el Olatecatl, en un artículo publicado por él en una revista ya en Holanda, nos dice que es necesario que nosotros hablemos, para que viva la lengua náhuatl, tengamos como base el náhuatl clásico que se habló en la Gran Tenochtitlan, que se habló en las Atenas de aquel momento, en Texcoco, y que se habló también en Tacuba y en Tlaxcala. Y eso es lo que estamos haciendo. Algunos nos dicen, no, oigan, ustedes, nadie los va a entender, pero ¿por qué no? Es tan clásica la lengua que se está hablando en la delegación Milpa Alta, que si en estos momentos llegara en Tlacotenco, o entrara aquí Moctezuma, o Cuauhtémoc, o Itzcoatl, o Tlacaele, que nunca quiso el poder, sino estuvo detrás del poder, nos entenderíamos perfectamente. Así se los digo. Entraría saludando a todos ustedes, a nosotros, y nos entenderíamos perfectamente. Obviamente, y lo hemos pensado el maestro Isidoro, el maestro Librado y todos los que conformamos, como dicen, esta generación, hemos pensado que el náhuatl clásico debe ser un puente para entendernos con las demás formas dialectales. Nosotros no imponemos, la academia no impone, solamente sugiere que a través del náhuatl clásico podamos nosotros entablar puentes de comunicación con las formas dialectales de Veracruz, de Hidalgo, de Morelos, de 18 estados o 20 estados en donde se habla aún el náhuatl. Y quiero decirles que tan es así que estamos haciendo esta labor, porque recuerdo que una ocasión en el seminario de investigación de la universidad que coordina el doctor Don Miguel, llegaron unas personas de El Salvador, que les llaman los pipiles. Creo que se lo he comentado, maestro Luis, no recuerdo, y tú también, Isidoro, estuviste allí. Nos llamaron, el doctor Don Miguel nos llamó y nos dice, a ver, Librado, a ver, Francisco, tenemos por aquí algunos pipiles de allí de El Salvador, y quiero saber si ustedes logran comunicarse con ellos. Bueno, pues ya se imaginarán, ¿no?, que estábamos un poco nerviosos, ¿verdad? Sin embargo, al entrevistarnos con ellos, pudimos entendernos en un
80% con los pipiles del Salvador. Y acabo de realizar un viaje a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, hasta Costa Rica en el mes de marzo, y me encontré con personas que aún hablan el náhuatl pipil. Tuve que ir hasta allá para corroborar si realmente se habla o no. Bueno, regreso a esto. Pues este libro, este manual, es interesante porque está conformado con los signos clásicos, con el alfabeto clásico que fue utilizado por los gramáticos del siglo XVI, Andrés de Olmos y Rincón, Antonio del Rincón, de finales del siglo XVI y del XVII, por el jesuita italiano, no, ese es posterior, ay, se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre. Horacio Carocci. Horacio Carocci o Carocchi en italiano, ¿sí? Todos ellos, imaginen, tuvieron ese interés por el náhuatl. No me quiero extender más, maestro Isidoro, yo lo felicito por este trabajo, felicito a su familia porque está siendo apoyado por la familia y también aquí tus amigos que estamos, ¿verdad? Te felicitamos profundamente. Y para terminar, no me quiero extender más porque quería hablarles también de cantares mexicanos, pero a lo mejor será en otra ocasión. Nada más para decirles que Cantares Mexicanos está editado, como bien lo dijo el maestro Luis, son los 3 volúmenes primeros de 9, los otros 6 van a ser editados en el mes de enero, febrero, ¿sí? Enero, febrero. Estamos revisando todavía los trabajos de los compañeros y en esas fechas con toda seguridad se va a editar. Por último, solamente quiero pedirles que si tienen así la voluntad de presentarse allá en la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl en Santana Tlacotenco, acérquense. Trabajamos 4 horas seguidas, todos los sábados. Estamos allí para reivindicar nuestras tradiciones, para reivindicar la cosmovisión mesoamericana, pero también para conocer la cosmovisión del mundo occidental. Porque debo decirles que mi amigo Isidoro, el maestro Librado, el maestro Enrique y un servidor, nos aprendimos el náhuatl desde el seno materno y aprendimos tanto la cosmovisión occidental como la cosmovisión mesoamericana, en particular la náhuatl. Y recuerdo en nuestros estudios de secundaria, nos equivocábamos en ocasiones al hablar el castellano. Todavía me equivoco. Si cometo algún error, todavía me equivoco. ¿Por qué? Porque aprendimos primero el náhuatl. Pero estamos orgullosos, yo me siento orgulloso y seguramente que mis compañeros, de haber aprendido de manera paralela la palabra de Nezahualcóyotl y también la palabra de Cervantes en el Quijote. Eso es lo que queremos que ustedes aprendan, acercándose a la Academia de la Lengua y Cultura Náhuatl de Santana Tlacotenco. Enhorabuena, mis felicitaciones, estimado amigo, mis felicitaciones por este manual. Muchas gracias. Senka lo contra Socavati. Inamehuachichi Onahualmicaque y Paini Yeyantli. Mucho les agradezco el que ustedes hayan venido aquí, a este lugar. Y ese Ashkan, pero ahora Nikneki no contra Socamatis. Deseo también agradecer Y Yehuachin de Yacanqui Cederec, la directora de Cederec, Rosita Márquez. Rosita Márquez. No Yuki Yehuachin. A ella nuestro agradecimiento.
No yuki yehuachi Carmen Morgan. también ella Carmen. Iwan no yuki telpocachichintin Alejandros. También Alejandro Gómez las igual personas como Alejandro. Gómez igual Alejandro Cortés. Nikneki mi tema childis. Deseo darles a conocer. Ashkani kwak onechmanilito telpocachichin. Ahora cuando fui traído aquí por los jóvenes, Ompa noche, ompa tlacotenco. allá en la casa de ustedes, en Tlacotenco, Nechhuiquilihki se que invitó a computadora. a Huipanaloni, me llevaron una computadora. Computadora es un neologismo ¿Qué va? que lo hemos conformado y se dice Huipanaloni. ¿Sí? Ashkan que va con panaloni. computadora. Onichtlahuiliki se con panaloni. Bueno, me obsequiaron una computadora Y cayendo, y con este okachi ni tequitis. voy a trabajar muy fuerte. Okachi. Yo te pego a ti que oxe amostli. Ya iniciamos con otro manual. Oxe amostli. Y ka vistidis que no watlatoli inco cone chichi. Para que aprendan los niños esta lengua. Quema. Iwan amo nikpia no tlaquilol. No tengo yo máquina. Amo. Así que Kleino nikpiaya yo kiwika ki no cone ute patiar. Lo que tenía ya se lo llevó mi hijo que está estudiando medicina. Llega yo kiwika ki guarashkana sa ni katoman ti Y tlaquilostomi. ahora estamos escribiendo a mano. Y ese ika kleino onechmo tlaquililihke. Porque lo que me obsequiaron, Y caído ti tlaquilosca. bueno, con esa máquina, con esa computadora, habremos de trabajar. Quema. Tlazokamati. Muchas gracias, muchas gracias. Tlazokamati. No me xisca y miwa. Estimados amigos mexicanos, Dame guachichi no nangualmica. ustedes vinieron. Y pampa dame chmopactilia tonas nahuayocatilis. Pienso porque a ustedes les gusta nuestra cultura Igual amo namolcahuilisque. y espero que no olviden. Amo ticahuasque miquis totlactos. No vamos a permitir que muera nuestra palabra. Amo. No, Ay ticahuasque. nunca. Yo dejaremos. vital de lleguachin cuauhtlehuanitzin chimalpay. Así lo dijo Cuauhtlehuanitzin Chimalpay. Irishki chkamani sin semanawak. Mientras permanezca el mundo, Ay claves. nunca se terminará, Ay bolivis. nunca se perderá Initeño. la fama, Initauca. la gloria Into México Tenochtitlan. de México Tenochtitlan. Iguanaki kime imitilis. Y aquellos que piensen, Aki kiyonlaltis into yucatilis. quienes acompañen a nuestra cultura, Tehuan. nosotros, Oquito tehuan se tlacachintli. así lo dijo otra persona, otro estudioso, Tehuan titepilhuan. nosotros, los hijos, Tehuan teixhuihuan. nosotros, los nietos, Tipictonixhuihuan. los bisnietos, Totech. Nemisito Nosotros. yucatilis. en nosotros vivirá nuestra cultura, nuestra civilización, Tehuan timexica. nosotros mexicanos. Tehuan titocadisque. Nosotros estaremos muy metidos en este programa, en este trabajo, Iwanamoticahuasque polivis.
y no permitiremos que se pierda. Ne, Yo no contraso kamatin to teochi. agradezco a Dios Y pampa onechmokawili. porque me ha permitido vivir. Newal, opa, yo nech. Yaya nech, timitoa, nechwikas, miklan. Ya en 2 ocasiones estaba por visitar el Mictlán Y pampa cocolística. por esta enfermedad. Ashkana yo como nitlachia. Ahora ya no veo. Y ese quema cualinik. Yo la lía y quema cualinik y la lía no so quema. Ok cualinik. Pero aún conviene. Ok cualinik la piloba. Ok cualinik la mi. Hoy aún todavía escribo y recuerdo. Ayok monite istitía. Ya no doy clases, Y ese pero quema ashkan saompa no chau. ya solamente allá en la casa de ustedes Ni tlacuilos. voy a escribir. Igual ni tlacuilos. Con dificultades, pero voy a escribir. Itlaca o tlaca simple, no susigua Si simple, alguna persona kineki kimatis, quiere saber itech patoyos catilis, en relación a nuestra cultura, itech pato totlastol, en relación a nuestra palabra, negual, yo ni te hispanguis si no estaré te dispuesto a trabajar con él. quema. Ica y palewilistsin Con la ayuda, que me llegó a ser Rosita Márquez. con la ayuda de Rosita Márquez, que está aquí. Un aplauso. Sí. Carmen, También la señorita Carmen. Que está claro, aquí. llegó a Chichi, cuál me chimo Si paliwilisque. ellos se comprometen a ayudarme, Vengo aquí, y Yo, camoche no lloro ni te con quites. todo mi corazón haré el trabajo. Sanipampachín con tu huejo y tlaca. En razón de nuestra palabra náhuatl. Quema. Sanipampachín con into teochichigua, tu huevo es teochichigua. Por nuestros dioses, Mexilca teochichigua. por nuestros dioses mexicas, Y pampa y guanchichi mi te quites. porque ellos son parte de su trabajo. Tlasocamati. Muchísimas gracias. Senga clase capaz mía que me haya iniciado. Y para cerrar unas palabras de la secretaria, de nuestra secretaria, la doctora María Rosa Márquez Carrera. Bueno, pues quiero decirles que lo único que tenemos es un profundo agradecimiento al maestro Isidoro Mesa, que nos ha permitido compartir con ustedes ahora, no solamente ahora, sino desde que estuvimos en la presentación de la Ruta del Nopal, en donde nos hizo favor de acompañar al coro de niños para que nos cantaran el himno nacional, que se escucha bellísimo en náhuatl, y que además conocimos de la labor concreta y cotidiana que desde hace tantos años viene haciendo. Lo único que quisimos es pues poder contribuir
tener una mínima contribución en este trabajo y sobre todo como muestra de nuestro agradecimiento que tenemos por lo mucho que le ha dado, que le está dando y que seguramente le va a seguir dando a no solamente a nuestros pueblos originarios,